Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Ruiz, soy investigadora en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, en el CSIC, en España, y en el marco de este workshop, pues voy a daros una charla para impartir o para explicar un poco algunos métodos y avances recientes para el análisis de la microbiota de alimentos. Lo primero de todo, pues introducir qué es la microbiota de alimentos, ¿no? De dónde viene y por qué es interesante estudiarla. Los microorganismos, entendidos pues, como bacterias, arqueas, virus, hongos, levaduras, entre otros, pues, son seres microscópicos que además se caracterizan por ser organismos ubicuos, que se encuentran en todos los ambientes que nos podamos imaginar. Se encuentran tanto en suelos como en aguas, asociados a los animales e incluso al ser humano. Y por supuesto también se encuentran asociados a diferentes compartimentos de la cadena alimentaria, incluyendo los productos finales, los alimentos que consumimos. Las poblaciones de microorganismos que conforman la microbiota de un alimento pueden proceder fundamentalmente de tres fuentes. Por una parte, de la propia materia prima, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la leche. La leche no tratada tiene una microbiota autóctona, que puede proceder tanto de contaminantes de la piel o del entorno como de microorganismos comensales que se encuentran en ese entorno. También pueden proceder del propio ambiente de procesado. Puede tratarse bien de microorganismos ambientales, microorganismos que entran con la materia prima en la fábrica o microorganismos que proceden de la manipulación. Y estos ambientes de procesado se refieren tanto a entornos de granja como a entornos de procesado de la materia prima. Y una última fuente de microorganismos en los alimentos son aquellos que se utilizan de forma deliberada e intencionada en el proceso de producción. El ejemplo típico pues, son en los alimentos fermentados, cuando se utilizan cultivos como iniciadores o como cultivos adjuntos. Todas estas comunidades de microorganismos que se encuentran en un alimento pues, pueden acabar influenciando de forma notable el proceso de producción del alimento y las características del producto final. Por eso su estudio es importante para garantizar la seguridad de los alimentos, la seguridad microbiológica, pero también sus atributos de calidad característicos. ¿Cómo podemos estudiar la microbiota de los alimentos? Pues existen fundamentalmente dos grandes grupos de metodologías de análisis. Las más tradicionales, que llevan empleándose desde el siglo pasado y que son las que más se utilizan rutinariamente para el control de la calidad de la microbiológica de los alimentos, son las técnicas dependientes de cultivo. Como su propio nombre indica, pues se basan en el enriquecimiento o favorecer el crecimiento de los microorganismos que se encuentran en una muestra de alimento y su detección a través de su crecimiento en medio de cultivo en el laboratorio, generalmente en medios selectivos o diferenciales. Cuando se detecta crecimiento visible en las placas, pues se procede a llevar a cabo los estudios morfológicos, fenotípicos, bioquímicos o genotípicos necesarios para identificar los microorganismos que se encuentran en la muestra. Como característica general, el procedimiento de análisis de una muestra de alimentos por tecnologías dependientes de cultivo requiere entre 1 y 5 días aproximadamente. Como os digo, son tecnologías que tradicionalmente se han empleado para detectar la presencia de patógenos en alimentos y por eso es común utilizar medios de cultivo selectivos o diferenciales dirigidos a detectar los patógenos más comúnmente presentes en alimentos. La gran ventaja son métodos que están muy establecidos y muy estandarizados, incluso recogidos en normativas, para la detección de patógenos en alimentos, pero están muy dirigidos a la detección de los patógenos detectados más frecuentemente o considerados más problemáticos desde un punto de vista de salud pública. Tienen algunas limitaciones, sin embargo, como os decía, el procedimiento es relativamente largo. Entre 5 y 7 días podemos necesitar para confirmar si una muestra tiene el patógeno o no. Como os decía, son tecnologías muy dirigidas que generalmente solo están diseñadas para detectar la presencia de algunos patógenos muy concretos y tienen un límite de sensibilidad que viene determinado, entre otras cosas, pues porque el 99% de los microorganismos existentes en la naturaleza se considera que no son cultivables con los métodos de cultivo convencionales y, por tanto, pueden pasar desapercibidos en técnicas de análisis dependientes de cultivo. La alternativa a las técnicas dependientes de cultivo son las tecnologías independientes de cultivo. Podríamos definirlas como técnicas moleculares que aportan información sobre la presencia, identidad y cantidad de los microorganismos de una muestra sin necesidad de cultivarlos.
Y esto es posible porque son técnicas que están dirigidas a detectar los componentes celulares de los microorganismos presentes en una muestra. A modo de comparativa, en el esquema que se presenta en la imagen, pues podemos ver el procedimiento genérico que se utilizaría para estudiar la microbiota de un alimento, en este caso de un queso, con tecnologías dependientes o independientes de cultivo. En las dependientes, como os decía, el primer paso es crecer los microorganismos, aislar los microorganismos presentes en la muestra y a partir de ahí se llevan a cabo los estudios fenotípicos o genotípicos correspondientes. En las tecnologías independientes nos saltamos este paso de crecimiento. Directamente a partir de la muestra se hace un procesado para extraer todas las moléculas de ADN, ARN, metabolitos o proteínas que se encuentren presentes en la muestra. Y mediante tecnologías metagenómicas, metatranscriptómicas, metaproteómicas o metabolómicas, identificamos el pool de moléculas que nos interese en esa muestra y a partir de esa información podemos inferir el tipo de microorganismos que se encontraban presentes en la muestra. En función del tipo de macromolécula que detectemos, pues podemos hablar de técnicas metagenómicas cuando secuenciamos todo el ADN presente en una muestra, lo cual nos da información sobre los microorganismos presentes en una muestra, además de sobre sus capacidades metabólicas, es decir, sobre sus rutas biosintéticas y sobre aquellas reacciones que son capaces de llevar a cabo. Otra tecnología es la metataxonómica. Está relacionada con la metagenómica porque parte de ADN, pero en este caso no se secuencia todo el ADN, sino solamente un marcador filogenético, como puede ser alguna región hipervariable del ARN ribosomal 16S. Y por tanto esta tecnología solamente nos da información acerca de el tipo de microorganismos, las especies, las bacterias que se encuentran en una muestra determinada. Si en vez de detectar ADN detectamos ARN, pues hablamos de metatranscriptómica. La metatranscriptómica aporta información adicional a la metagenómica, porque nos puede decir a tiempo real qué funciones o qué rutas metabólicas están activas en un momento determinado en la población. Otras tecnologías menos utilizadas son la metaproteómica y la metabolómica en función de que se estudien directamente las proteínas o los metabolitos presentes en la muestra. Todas estas tecnologías de las que os estoy hablando tienen como característica general que son técnicas de alto rendimiento, es decir, cada experimento proporciona millones de datos de información. Por tanto, es necesario disponer de una capacidad computacional adecuada y de herramientas estadísticas adecuadas para poder extraer la información biológica relevante de esa información. Centrándonos un poco en las tecnologías basadas en detección de ácidos nucleicos y sobre todo en metagenómica y en metataxonómica, estas tecnologías han sido posibles gracias al desarrollo de pilares fundamentales. Uno es el desarrollo de la técnica de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar la cantidad de ADN presente en una muestra hasta niveles detectables. El ejemplo más típico es el uso de la PCR para amplificar el ADN ribosomal 16S de una muestra. Y digo que es un uso muy característico porque la secuenciación de esta región se utiliza como marcador de identificación, porque nos permite identificar a qué familia, género o especie pertenece una molécula de ADN determinada. El otro gran pilar fundamental en el que se basan las tecnologías metagenómicas y metataxonómicas ha sido el desarrollo de las tecnologías de secuenciación masiva, que también escucharéis muchas veces que se refiere a ellas como tecnologías de secuenciación de segunda y de tercera generación, cuya característica principal es que secuencian simultáneamente millones de hebras de ADN. Hablamos, por tanto, de que son técnicas de secuenciación de alto rendimiento. Esto permite la posibilidad del multiplexado, es decir, de secuenciar en una misma reacción cientos de muestras diferentes. El análisis de una muestra de ADN por estas plataformas requiere de un preprocesado previo de esos ácidos nucleicos, que es a lo que nos referimos como preparación de librerías. Y como característica que ya os introduje, el análisis de las secuencias que se generan en un experimento de metagenómica o de metataxonómica pues requiere una capacidad computacional más o menos importante, dependiendo pues, de las características de la muestra y de las secuencias y del objetivo de estudio. Un poco también para que tengáis la información y para que lo sepáis, pues existen diferentes plataformas de secuenciación en el mercado que tienen diferencias en la química de la reacción y por tanto en el preprocesado de la muestra. Y además
Se diferencian en el tamaño de las secuencias que podemos obtener con esas plataformas y en los millones de secuencias que podemos obtener en cada experimento. Es a lo que nos referimos como profundidad de secuenciación. En la imagen de la pantalla pues, se representan las plataformas de secuenciación más comunes disponibles en el mercado pertenecientes a la segunda y la tercera generación, que como veis están clasificadas en función del tamaño de lectura, es decir, de los pares de bases que pueden tener las secuencias que se obtienen de esa plataforma, así como de los millones de secuencias que podemos obtener en un experimento en cada una de ellas. Como característica general ya podéis ver que las de segunda generación pues, nos pueden dar muchos más millones de lecturas, pero nos dan fragmentos más cortitos, ¿no? Generalmente entre 150 y 500 pares de bases como mucho. Mientras que las de tercera generación tienen menor profundidad de secuenciación, nos dan menos millones de lecturas, pero nos dan lecturas más largas. Algunas otras características para comparar entre ambos tipos de plataformas, pues las de segunda generación requieren menos material de partida y están muy bien establecidas, ya tienen muy pocos errores de secuenciación y su coste es probablemente el más asumible, son las de menor coste. Y el mercado de las tecnologías de segunda generación está ocupado por Illumina. Las de tercera generación, como os decía, nos permiten obtener lecturas más largas y también como ventaja, pues existen algunas plataformas que además tienen en el mercado dispositivos de secuenciador portátiles. Como inconvenientes, pues requieren mucho más material de partida, tienen una mayor tasa de errores de secuenciación y el coste sigue siendo más elevado. Y las plataformas de tercera generación más comunes en el mercado son las de Pacific Bioscience y Oxford Nanopore Technologies. Pero como os digo, constantemente están apareciendo nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas plataformas que van reduciendo pues, el coste de la secuenciación, pero también van mejorando sus características, aumentando su profundidad de secuenciación, reduciendo la tasa de error y todo esto pues, da lugar al diseño de nuevas aplicaciones basadas en estos secuenciadores. A modo de ejemplo, ¿cómo se realiza un estudio metataxonómico o metagenómico del microbioma de un alimento? Pues aquí os presento un flujo de trabajo típico. Partimos de la preparación de la muestra, es decir, recogida de la muestra, homogeneizado y separación de los microorganismos del resto de la matriz del alimento. Después viene la fase de preparación del material para secuenciación, en este caso preparación de los ácidos nucleicos, que la preparación será diferente en función del tipo de aproximación de secuenciación, ¿no? Para hacer metataxonómica habrá que preamplificar el ARN ribosomal 16S, para hacer metagenómica total se hace directamente una fragmentación y una preparación de la librería para secuenciar la totalidad del ADN. Después viene el paso de secuenciación per se en la plataforma que corresponda y la generación de los datos. Los datos crudos pues primero pasan por una fase de demultiplexado para separar las lecturas que vienen de las distintas muestras que se han mezclado en el mismo experimento y un estudio previo del control de calidad de esas lecturas. Y después viene ya la fase de análisis de datos, que es la última pero no por ello la menos importante. El análisis de datos, como os digo, suele requerir una capacidad computacional más o menos importante y va muy dirigido en función del tipo de datos de los que dispongamos y del objetivo, ¿no? De la pregunta que estemos tratando de responder con ese análisis. ¿Qué tipo de información se extraen de los estudios de metagenómica o metataxonómica? Pues se extrae información sobre la composición taxonómica de la microbiota de una muestra. Si vamos a metagenómica total, además de la información de la composición taxonómica, tenemos la composición funcional. Y ambas composiciones, taxonómica y funcional, pues se pueden comparar pues, en muestras procedentes de distintos entornos de producción de un alimento, en muestras del alimento en distintas fases de maduración, en alimentos procedentes pues, de distintas indicaciones geográficas, de distintos productores, con distinto tipo de materia prima. Entonces eso nos permite un poco identificar pues, qué características de la producción del alimento están afectando a determinados componentes de la microbiota de ese producto. También es relativamente fácil pues, hacer un estudio de cómo de diferentes son los microbiotas de nuestras muestras pues, en función de las características objeto de estudio. También es muy importante en alimentos, suele ser muy interesante hacer estudios de correlación para correlacionar la presencia o ausencia de determinados microorganismos o rutas metabólicas en el alimento con determinadas características o atributos en el producto final, pues bien sea
presencia de nutrientes, de compuestos bioactivos o de compuestos aromáticos, por ejemplo. Y por supuesto, pues también podemos utilizar las técnicas metagenómicas para detectar la presencia de patógenos e incluso para predecir el origen de la contaminación, ¿no? Y esto se puede conseguir pues, secuenciando muestras de distintos entornos, por ejemplo, en una fábrica de procesado de un alimento. Haciendo un poco de comparativa, ¿no?, entre metataxonómica y metagenómica, ¿qué información aporta una tecnología y otra? Pues la metataxonómica se basa en la secuenciación de marcadores filogenéticos. El más común es el 16S para identificar bacterias o el 18S o regiones intergénicas para identificar microorganismos eucariotas. La principal limitación es que solo vamos a detectar la familia de microorganismos correspondiente al fragmento o al gen biomarcador que estamos identificando. Además, como se suelen secuenciar en plataformas que dan lecturas cortitas, pues es difícil llegar a una secuenciación a una identificación a nivel de especie. Generalmente nos quedamos a nivel de familia o género. También hay varios pasos en el procedimiento de generación de los amplicones y en el procedimiento de análisis que pueden afectar un poco a nuestros resultados, ¿no? Pues sobre todo lo completa o el tipo de base de datos que utilicemos para anotar nuestras secuencias pues va a determinar un poco la calidad de nuestros datos finales. También algunas limitaciones es que estos estudios solo dan información acerca de la abundancia relativa de los microorganismos presentes en una muestra, pero no distinguen, por ejemplo, células vivas de células muertas, ¿vale? Para eso sería necesario pues, hacer un preprocesado previo para separar ambos tipos de poblaciones y después secuenciar únicamente uno de ellos. La secuenciación metagenómica total pues, nos da una información taxonómica completa, no solo de las bacterias, sino también de los microorganismos eucariotas o virus que puedan estar presentes en la muestra. También nos da información funcional. Nos dice qué familias, rutas metabólicas, genes se encuentran presentes en la muestra. Esto es importante, por ejemplo, pues, para detectar rutas de producción de bioactivos o para detectar genes de resistencia a antibióticos. También la metagenómica total, si se hace a la profundidad de secuenciación adecuada, nos permite asignar los microorganismos a género, a especie e incluso a cepa. Y esto es muy interesante porque permite hacer un seguimiento de cepas, por ejemplo, a lo largo de un proceso de producción de un alimento. La principal limitación de la metagenómica total es, sin duda, la capacidad computacional requerida para su análisis, sobre todo pues, cuando tenemos un número de muestras muy elevado o una profundidad de secuenciación muy elevada. Pero como os decía, pues todo va evolucionando y han ido surgiendo pues, nuevas aplicaciones basadas en secuenciación del 16S o en secuenciación de metagenómica total, pero que están un poco a caballo entre ambas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la secuenciación del ARN 16S completo. Esto es posible con las tecnologías de tercera generación que permiten secuenciar pues, amplicones largos, ¿no? Trocitos largos. Y en este ejemplo concreto, pues os pongo en los gráficos de la parte superior, pues se representa el porcentaje de asignación taxonómica de microorganismos presentes en una muestra cuando se hace secuenciación del gen 16S completo, en comparación con la información que se obtiene cuando se secuencia solamente la región parcial V3V4 del 16S. Podéis ver, hay algunas especies cuya información se pierde prácticamente en su totalidad cuando solamente secuenciamos una región hipervariable del 16S. También se han hecho aproximaciones para reconstruir el ARN ribosomal 16S completo a partir de secuenciación con fragmentos cortos, lo cual requiere pues, un proceso de ensamblado y reconstrucción bioinformático posterior a la secuenciación. Pero en ambos casos se ha visto que ambas aproximaciones mejoran la asignación taxonómica a nivel de especie en comparación con la secuenciación tradicional o convencional de región hipervariable única del 16S. Y otra aplicación que está un poco a caballo entre el 16S y la metagenómica total es lo que se denomina Shallow Metagenomics o metagenómica a baja profundidad, que se ha propuesto hace unos poquitos años y que ofrece varias ventajas, ¿no? Su coste sigue siendo más parecido al 16S que al coste de la metagenómica total, pero mejora mucho más la asignación taxonómica a nivel de especie e incluso permite detectar especies que no se detectan mediante aproximaciones convencionales de metataxonómica. Y ya un poco a modo de resumen, pues para terminar, pues los avances en las tecnologías moleculares y ómicas pues permiten conocer de forma detallada los microbiomas asociados a los alimentos.
y esto se traduce pues, en un número creciente de investigaciones que están disponibles en la literatura y que están apareciendo todos los días, caracterizando la microbiota en distintos alimentos, distintos entornos de producción, etc. Todo esto pues, nos permite inferir el origen de los microorganismos que se encuentran presentes en los alimentos, pero también las implicaciones que estos tienen para el producto final. Tanto implicaciones positivas, digamos que pueden ser implicaciones tecnológicas, implicaciones para las características del producto final, para su aroma, para su textura, para sus propiedades nutricionales o bioactivas, pero también que pueden afectar a su seguridad. Y todo esto, pues en su conjunto, las tecnologías de estudio de la microbiota ofrecen oportunidades para mejorar la calidad, seguridad, sostenibilidad y competitividad de la producción de alimentos desde distintas perspectivas. Y ya, bueno, para terminar, pues quisiera agradecer vuestro tiempo y vuestra atención y, bueno, invitaros a que cualquier duda que tengáis, pues nos contactéis por correo electrónico que estaremos encantados de solucionároslas.